Soy Ana López, periodista y exploradora. Y en esta temporada voy a investigar si la vida en nuestro planeta es fruto de la casualidad o de una mente inteligente que nos planificó. Comienza ahora Orígenes en la TV Nuevo Tiempo. Si observamos el universo y su magnitud, es posible preguntarnos, ¿por qué solo existe vida en la Tierra y los otros planetas? Los motivos aún son estudiados, sin embargo existe un consenso en la ciencia. La Tierra permite perfectas condiciones para que los seres habiten en ella. Y eso puede ser visto a través de cálculos matemáticos que explican el perfecto ajuste del universo. Mientras que la ciencia naturalista usa el término coincidencia antrópica para explicar esta armonía, los científicos creacionistas hablan de planificación y denominan este principio de constantes antrópicas. Desde la más grandiosa belleza natural hasta la partícula más pequeña existente, la ciencia apunta complejidad todo el tiempo. Pero en medio de estas bellezas también vemos fenómenos asustadores. A pesar de estos eventos, podemos decir que nuestro planeta es perfecto para la vida. Y yo voy en busca de esas y otras respuestas. Para entender más sobre las constantes antrópicas, voy a conversar con quien entiende del asunto. Esas constantes determinan un poco la intensidad de las fuerzas, las interacciones que conocemos. También voy a visitar una huerta en la terraza de uno de los centros comerciales más grandes de São Paulo. Nosotros ocupamos básicamente todo lo que es posible ocupar aquí con este cultivo. Eso es muy bueno. Vamos a comprender cómo pequeños detalles contribuyen con el equilibrio de la vida. Para que el hombre pueda existir, mira toda la infraestructura que Dios tuvo que construir anteriormente. Eso demuestra una planificación de mucho tiempo atrás, muy bien hecho. Quédate con nosotros que el programa Orígenes de hoy está imperdible. Caminando por las calles es posible observar mucho más que una rutina. Y sí, una sincronía de movimiento, una variedad de formas y colores. Todo representa una aparente sintonía entre las cosas. Desde las galaxias y estrellas hasta los átomos y partículas subatómicas. La estructura del universo representa esa sincronía a través de cálculos. Son las constantes fundamentales del universo. Los científicos definieron los valores de esos cálculos como estrictamente precisos. Tanto que, si cualquier alteración ocurre, no habría estrellas, planetas y, claro, vida. Hay un físico que comenzó a estudiar estas constantes de la física llamado Paul Dirac, que es un importante físico del siglo pasado. Él en algún momento comenzó a interesarse por estas relaciones entre las constantes que aparecen en las teorías de la física, y existen varias. Constante gravitacional es una de ellas, que es la misma constante de Newton. Entonces, estas constantes determinan un poco la intensidad de las fuerzas, las interacciones que conocemos. Nosotros conocemos 4 interacciones: la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear que se divide en 2, la fuerte y la débil, y esas interacciones tienen intensidades muy diferentes. Pero las relaciones entre esas intensidades todavía no se conoce la causa de esa diferencia de intensidad. No es conocida y ellas son asociadas a esas constantes universales. No es por nada que el tema de las constantes antrópicas inspira la curiosidad de los científicos como el astrónomo real británico Sir Martin Rees. Donde quiera que los físicos miren, ellos ven ejemplos de fina sintonía. Si alguien afirma no ser sorprendido por las características especiales que el universo tiene, este está escondiendo la cabeza en la arena.
Esas son características especiales que son sorprendentes e improbables. La ciencia es, en el fondo, un razonamiento, un grande razonamiento inductivo, que es el descubrimiento de procesos naturales, que es el descubrimiento de leyes en forma de ecuaciones matemáticas. Y en esas ecuaciones matemáticas pueden existir variables que son el tiempo, espacio, puede ser la temperatura. Van a existir variables y van a existir parámetros para esas, digamos, letras en la ecuación. Cuando tú ves, por ejemplo, la ley de la gravitación, allí va a existir la masa del objeto que genera el campo gravitacional. Va a existir la distancia de ese objeto hasta un cierto punto donde la gravedad va a ser medida. Y va a existir una letra llamada G, llamada de constante de gravitación. La masa del objeto es la grandeza física. La distancia del objeto hasta un punto es una grandeza física, es una distancia. Ahora, esa letra G no es una grandeza física en el mismo sentido. Ella es un parámetro. ¿De dónde viene ese parámetro? Él debe venir por fuera del sistema. ¿Y qué es lo que está fuera del universo? Esa es la gran pregunta. Otra gran pregunta también es si todo lo que observamos es exactamente real o si detrás de la vida hay misterios aún no explorados. O quién sabe, un secreto, una codificación a ser desvendada. Un libro tiene códigos que son las palabras. Tenemos también las páginas, tenemos la tapa y todo está perfectamente hecho para que podamos leerlo. Y aunque no tengamos el nombre del autor de la obra, siempre atribuimos a alguien la autoría. En el universo infinito posee códigos mucho más complejos y visiblemente equilibrados. Ese ajuste fino del universo, que puede ser visto a través de cálculos, se denomina constantes antrópicas. Si tú cambias levemente una de esas constantes, toda la estructura del universo, de todo lo que conocemos, puede cambiar por completo. Por ejemplo, la gravedad es la fuerza más débil de todas, es la que tiene mayor alcance. Si ella fuera un poco más débil, tal vez las estrellas nunca hubiesen sido formadas. Si las estrellas no se hubiesen formado, no existirían elementos químicos más pesados, no existiría el oxígeno, el carbono, nitrógeno, o sea, nosotros tampoco existiríamos. ¿Por qué esas constantes están tan justamente bien ajustadas? Para que el universo exista como lo conocemos y para que la vida, como la conocemos, exista. Nosotros conocemos un tipo de vida. ¿Pueden existir otros tipos de vida? Puede ser, no sé, yo solo conozco una. Puede ser que con pequeñas variaciones otros tipos de vida fuesen posibles. Entonces, o sea, tú tienes ahí ese asunto del huevo y la gallina. Porque las constantes son esas, nosotros existimos, o nosotros solo existimos porque las constantes son esas. Ahora, el creacionismo dirá que es así, porque Dios lo eligió así. ¿Por qué Él lo eligió así? Ahí tú tendrás que algún día preguntarle a Él. Así como en la naturaleza, en un automóvil, por ejemplo, podemos ver una muestra de interdependencia. Este funcional y elegante vehículo está integrado por componentes que interactúan entre sí y poseen materiales apropiados. Lo mismo sucede en el universo y nosotros podemos ver eso en cálculos y formas. Y si en el auto en movimiento una pieza para de funcionar, el riesgo de sufrir un accidente de tránsito es muy alto. Lo mismo sucede en el universo. Si algo sale de la sintonía fina, un número no funciona, un cambio en las fuerzas naturales podría extinguir la vida. Bien, primero, si tú estás diciendo que algo es imperfecto, es porque no es perfecto. O sea, no está cumpliendo alguna función, no está funcionando correctamente. O sea, cuando tú dices que algo es imperfecto, tú estás suponiendo que existe alguna función en ello. O sea, atribuir imperfección o perfección a un objeto, tú ya estás suponiendo que fue planificado con alguna función.
no es que menosprecie el concepto, tú estás afirmando el concepto, porque la percepción de perfección, imperfección, defecto, solo es posible con la suposición del propósito de ello. Sin embargo, es curioso que este debate genere tanto interés, no solo entre filósofos y pensadores, sino también entre científicos y que no necesariamente son cristianos. El propio Stephen Hawking dijo: "El hecho destacado es que los valores de estos números parecen haber sido muy finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida". Nosotros podemos decir que es ajustado para que la vida exista, porque si tú tienes una variación de un 3% en la masa de quarks, probablemente la vida no existiría, o por lo menos la vida como nosotros conocemos, ella no existiría. Entonces es posible decir que es ajustado. Por otro lado, existe otra visión que no podemos dejar de lado, de que podríamos tener universos con parámetros diferentes, con constantes diferentes. Y otra vida o sin vida. Entonces, nosotros estamos aquí porque la vida surgió y la vida surgió porque los parámetros son estos. Entonces, esa es una visión alternativa que no puede ser probada por la ciencia. De la misma forma como decir que el universo es ajustado también no puede ser probado por la ciencia. Simplemente porque está fuera del alcance del ámbito de la ciencia que es delimitado por el método científico. ¿Propósito o accidente? No hay respuesta correcta en la ciencia. Pero a través del estudio de estas constantes, podemos sí intentar comprender un poco más del mundo en el que vivimos. Y claro, reflexionar sobre cómo sería si la coma de un cálculo fuese diferente, si una pieza no encajase. ¿Habría vida como la conocemos? Eso es lo que voy a investigar en el próximo bloque. Esto y mucho más quiero investigar en el programa de hoy. Conoceremos ejemplos de constantes antrópicas. La temperatura adecuada no tiene oxígeno, que es lo que usamos. Visitaremos una huerta en medio de la ciudad más grande de América Latina. Nosotros ocupamos básicamente todo lo que es posible ocupar aquí con este cultivo. Eso es muy bueno. Y vamos a entender cómo ello se relaciona con nuestros orígenes. Para que el hombre pueda existir, mira, toda la infraestructura que Dios tuvo que construir anteriormente. Eso demuestra una planificación de mucho tiempo atrás, muy bien hecho. Todo eso después de la pausa. Soy Ana López, periodista y exploradora, y me toca viajar a diferentes lugares para saber más de nuestros orígenes. Toda la estructura del universo, de todo lo que nosotros conocemos, puede cambiar por completo. Quise saber más sobre las constantes antrópicas y cuál es su relación con un creador. Él dirá lo siguiente, que es así porque Dios lo eligió así. ¿Por qué lo eligió así? Y aún más, entender si vivimos en un planeta perfectamente ajustado para recibir vida. Podemos decir que es ajustado para que la vida exista, porque si tú tienes una variación de un 3% en la masa de quarks, probablemente la vida no existiría. Y ahora, No parece, pero estoy en la mayor ciudad de América Latina, São Paulo, Brasil. Y estoy aquí para conocer un proyecto increíble del Shopping El Dorado, de hacer una horta en el techo. conocido como Techo Verde, el Shopping El Dorado usó la terraza del edificio para crear una huerta orgánica con más de 5.000 metros cuadrados. Yo estoy aquí con Sergio, que es el superintendente del Shopping El Dorado. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en una terraza verde. ¿Cómo surgió el proyecto? Ya tiene más o menos 10 años. Nosotros comenzamos con este proyecto en el año 2012. El objetivo siempre fue cómo podemos reducir nuestra contaminación ambiental, los problemas de impacto que un gran centro comercial puede traer a una ciudad. Y la basura es el principal impacto que ese emprendimiento puede traer. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar en un proceso de separación de toda la basura, para hacer un proceso de reciclado, y en las plazas de alimentación también comenzamos, en el año 2012, a separar toda la basura orgánica.
y gran parte del compuesto orgánico que es producido es llevado a esa grande cobertura aquí. El compostaje es acelerar un proceso que la naturaleza ya realiza. Entonces, cuando algún producto o alguna materia orgánica, una fruta, un árbol, se cae y se va descomponiendo con el pasar del tiempo, el proceso de compostaje es a través de sistemas acelerar ese proceso para que aquel producto se disuelva y sus nutrientes queden disponibles para poder ser utilizado como abonos para otras condiciones, otras producciones. El cuidado con nuestro planeta nos da una visión más cuidadosa, más atenta al lugar donde vivimos. Entender cómo el compostaje y tantas otras cosas son posibles me deja aún más curiosa. Y claro, me pregunto si todo lo que vemos, oímos y sentimos es posible solo porque hubo un creador que lo planificó. Imagínate en una situación completamente diferente. Imagínate en un paredón y un pelotón de personas con armas apuntando hacia ti, y todas ellas comienzan a disparar. Después de un tiempo, tú estás escuchando el ruido de los tiros y tú todavía estás vivo. Abres tus ojos y percibes que todos ellos cerraron. Esta situación es más o menos análoga a esa explicación de que si nosotros estamos aquí, es lógico que nosotros vamos a percibir esas propiedades. La explicación del universo es más o menos esa. Las constantes de la física, las constantes de las leyes físicas y de las condiciones del universo tienen los valores muy precisos y ellos podrían ser cualquier otro valor. No hay ninguna ley física que diga que esos valores sean lo que son. Entonces, ¿por qué los valores tienen esos valores? De manera análoga, es más racional creer que hubo un propósito en aquellos valores. El mismo propósito propuesto por Saulo lo encontré en esta increíble huerta en la terraza de uno de los centros comerciales de la ciudad de São Paulo. Para cuidar del medio ambiente y, claro, de la vida, ellos juntan la basura orgánica para transformarla en abono para que esta plantación sea una realidad. Es interesante que en cada espacio disponible sobre el techo haya un lugar para plantar. Un lugar de plantación, exactamente. ¿Hay hacia aquel lado también allá atrás, hacia aquel extremo? Exactamente. Nosotros ocupamos básicamente todo lo que es posible ocupar aquí con este cultivo. Eso es muy bueno. ¿Y cuál es la responsabilidad para ustedes de ser pioneros aquí en la principal o en la ciudad más grande de América Latina? El único shopping que comenzó con ese proyecto. Nosotros siempre nos enfocamos en cómo reducir el impacto ambiental de un gran centro comercial, en la mayor ciudad de América Latina, en una de las ciudades más grandes del mundo y poder servir de ejemplo. Entonces, hoy muchas empresas nos visitan, alumnos de universidades, alumnos de colegios secundarios, para entender cómo ellos pueden entender los problemas que tienen en casa, entender los problemas que tienen en las empresas de ellos y replicar un proyecto como este. Sergio, recién estábamos en la terraza. ¿Dónde estamos ahora? Ahora nosotros estamos aquí, en la parte inferior del shopping. Donde todo surge. Aquí está nuestra central de compostaje. Toda la basura orgánica del shopping llega hasta aquí. Se realiza una selección adicional y se coloca dentro de esa máquina. Y junto con esa máquina adicionamos cal virgen, un acelerador de compostaje y un poco de polvo de sierra. Esa máquina tú mencionaste que fue hecha por ustedes. Esa maquinaria fue comprada en una subasta, en una industria que estaba cerrando y originalmente era una máquina para secar humo de una industria de tabaco. Y nosotros la adaptamos para que se transformara en una compostera.
Y así llegamos a la solución ideal para nosotros. ¿Sientes orgullo de lo que pudo hacer el shopping? Mucho orgullo, no solo yo, sino todos los empleados. Ellos están muy orgullosos, están muy comprometidos con este proyecto y participan activamente de todo eso. Sea grande o pequeña, cada iniciativa es bienvenida en un mundo donde la preservación del medio ambiente se debate cada vez más. Y de la misma forma que un cambio mínimo puede dañar el medio ambiente y todo el ciclo de la vida de ciertas especies, con nuestro planeta, si hubiera una alteración en las constantes antrópicas, simplemente no estaríamos aquí. Venus, por ejemplo, tiene una atmósfera completamente diferente a la atmósfera de la Tierra, y allí probablemente no existe la vida porque no tiene las condiciones necesarias para la formación de la vida. La temperatura adecuada no tiene oxígeno, que es lo que usamos. Existen formas de vida que no necesitan de oxígeno, pero todas ellas dependen del agua. El agua, aparentemente, es una sustancia importante para la formación de la vida, de acuerdo con el evolucionismo. Entonces, si no hay agua, no existe el surgimiento de la vida. Si este fuese un problema puramente científico, sin tocar ningún tema religioso, dudo que cualquier científico que examine las evidencias deje de deducir que las leyes de la física nuclear fueron deliberadamente concebidas teniendo en vista las consecuencias que producen en el interior de las estrellas. Entre las explicaciones para el surgimiento de esas constantes antrópicas, ¿es posible ver una planificación por tras del principio antrópico? Pensando en nosotros, si nosotros vamos a crear o construir alguna cosa, normalmente nosotros planificamos lo que vamos a hacer, porque tenemos un objetivo. Vamos a tomar como ejemplo la Semana de la Creación. El punto final de la Semana de la Creación es la creación del hombre. El sábado es el descanso después de la creación, que terminó con la creación del hombre y de la mujer. La joya preciosa es la mujer. El hombre es solo un esquema. Para que el hombre pueda existir, mira toda la infraestructura que Dios tuvo que construir anteriormente. Eso demuestra una planificación de mucho tiempo atrás, muy bien hecho. Porque si fuera algo diferente, el hombre tal como lo conocemos, no podría existir. Así como en una radio, tienen los marcadores en la radio, tienes que hacer un ajuste para que la sintonía entre en el lugar correcto para que puedas escuchar música. Es más o menos eso, el ajuste del universo es como si fuese una radio, solo que millones y millones de marcadores. El ajuste fue colocado en un marcador de tal forma que si se modifica un poco, se desintegran las leyes del universo. ¿Y quién o qué colocó las estaciones en el momento cierto? ¿Estamos aquí hoy por casualidad o por la sintonía fina que es fruto de una planificación? Preguntas como esas tal vez nunca tengan una respuesta exacta, pero continuarán siendo hechas por una sociedad altamente curiosa. Y la próxima semana vamos a tener mucha aventura. Quiero saber más sobre gravedad. Entonces, a medida que la velocidad aumenta, esa fuerza de resistencia aumenta más rápidamente. Voy a experimentar en la práctica los efectos de la gravedad. Todo eso te espera la próxima semana en Orígenes.